Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Sabías que en tiempos de Jesús no existía un solo judaísmo, sino varios grupos religiosos que competían entre sí? Fariseos, saduceos, escribas y esenios. Muchos cristianos los confunden, otros piensan que todos eran iguales, y algunos creen que Jesús simplemente odiaba a los religiosos. Pero hoy vamos a ver algo más profundo. Hoy te voy a explicar quiénes eran realmente, qué creían, por qué chocaban con Jesús y, lo más importante, que nos enseña esto a nosotros hoy. Estamos en el siglo I, con Israel bajo ocupación romana. El templo todavía existe, pero hay corrupción, tensiones políticas y una crisis espiritual profunda. El judaísmo no era uniforme. Había distintas interpretaciones de la ley, distintas visiones sobre Dios, sobre el más allá y sobre el Mesías. Jesús entra en este escenario y no se alinea completamente con ninguno de estos grupos. Comencemos con los fariseos. Este era el grupo más influyente entre la gente común. Creían en la ley escrita, en la tradición oral, en la resurrección de los muertos, en los ángeles y en la vida después de la muerte. No eran sacerdotes del templo necesariamente, sino maestros de la ley que enseñaban en sinagogas y en la vida diaria. Algo importante que muchos no saben es que varios conceptos teológicos que hoy damos por sentado, como la resurrección, eran defendidos por los fariseos. Entonces, ¿por qué Jesús los confronta tan duramente? Jesús no los critica por amar la ley, sino por poner la tradición por encima del corazón. En Mateo 23 Jesús dice: diezman la menta, el eneldo y el comino, y han dejado lo más importante de la ley, han la justicia, la misericordia y la fe. El problema no era la ley, el problema era usar la religión para sentirse moralmente superiores. Y aquí hay una aplicación directa para nosotros hoy. Puedes conocer mucha Biblia y aún así perder el corazón de Dios. Ahora pasemos a los saduceos. Este grupo era la élite religiosa y política. Controlaban el templo, tenían poder y dominaban el Sanedrín. A diferencia de los fariseos, los saduceos solo aceptaban la Torá escrita y rechazaban la tradición oral. Negaban la resurrección, la existencia de ángeles y la vida después de la muerte. Para ellos, la fe estaba ligada al templo y al sistema. Hechos 23:8 lo dice claramente. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Jesús los confronta porque su fe estaba vacía de esperanza eterna. Y algo muy revelador es que cuando el templo fue destruido en el año 70, los saduceos desaparecieron de la historia. Una fe basada solo en estructura, poder o institución no sobrevive cuando Dios sacude el sistema. Hablemos ahora de los escribas. Los escribas no eran una secta como los fariseos o los saduceos, sino expertos en la ley. Ellos eran copistas, intérpretes y maestros de las escrituras. Muchos estaban alineados con los fariseos. Jesús los confronta porque conocían la letra, pero no siempre el espíritu. En Marcos 7:8 Jesús dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y aquí la advertencia es clara: en saber mucho de Biblia no es lo mismo que vivirla. Finalmente, están los esenios. Este grupo es menos conocido, pero históricamente muy importante. Vivían apartados, probablemente en Qumrán, y de ellos provienen los manuscritos del Mar Muerto. Eran ascéticos, comunitarios y extremadamente estrictos en cuanto a la pureza. Rechazaban la corrupción del templo y esperaban un juicio final inminente. Se veían a sí mismos como los verdaderos fieles. Jesús no los menciona directamente, pero su mensaje no fue huir del mundo, sino redimirlo. Separarse del pecado es bíblico, pero aislarse del mundo no es el evangelio. En resumen, los fariseos creían en la resurrección y se enfocaban en la ley y la tradición. Los saduceos rechazaban la resurrección y se enfocaban en el templo y el poder. Los escribas eran expertos legales de la ley, y los esenios buscaban pureza a través de la separación. Jesús no encajó perfectamente en ninguno de estos grupos, porque Jesús no vino a reformar una secta, vino a cumplir la ley, a transformar el corazón y a revelar al Padre. En Mateo 5:17 Jesús dice: no he venido a abolir la ley,
sino a cumplirla. La gran pregunta no es con cuál grupo te identifica. La gran pregunta es si tu fe se parece más a una tradición religiosa o a una relación viva con Cristo. Si este video te ayudó, compártelo. Déjame en los comentarios a cuál grupo crees que se parece más la religiosidad moderna. Suscríbete al canal, porque aquí no solo hablamos de la Biblia. La pensamos, la defendemos y la vivimos. Que Dios te bendiga.